Pues vamos ya con el análisis, con algunas de las claves de la información de esta jornada. Julio César Herrero, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jornada que en lo político pasa fundamentalmente por esa comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, en principio, por lo que había dicho, para explicar los detalles de lo que él llama el plan de regeneración democrática en nuestro país. Pero, una vez visto, ¿tú para qué crees que pidió esa comparecencia extraordinaria el presidente del Gobierno, Julio César? Por intentar cambiar la agenda y charlar un rato de algo de lo que todavía no sabemos nada y con más ruido que nueces, mezclando además un montón de cosas, mezclando el reglamento aprobado hace algunos meses en Bruselas, el reglamento por la libertad de los medios de comunicación, con otra serie de cuestiones que no tienen nada que ver con el reglamento, que además es un texto de 100 y pico hojas, que no es fácil de leer, mezclando todo y sobre todo pervirtiendo el contenido del reglamento y la filosofía del reglamento europeo para llevarlo a su historia. En fin, es un ejercicio de manipulación muy notable. Ejercicio de manipulación precisamente cuando el anuncio era supuestamente para aportar los detalles de lo que él dice que es ese programa de regeneración democrática que incluiría el control de algunos medios de comunicación. Sí, que no deja de resultar llamativo que sea un ejercicio de manipulación de la propia intención del reglamento cuando se trata de hablar de medios de comunicación y de un tratamiento objetivo, veraz, razonable de la información, desde luego muy alejado de las noticias falsas y de los bulos, y sin embargo es lo que se hace cuando se hace la propuesta, y al mismo tiempo todo esto con un nombre rimbombante, pero contradictorio. Aquí se les pasó a los que se ponen a escribir los argumentos, se les pasó o les da igual, porque como total ya de perdidos, en principio se hablaba de regeneración democrática. Hombre, una propuesta o un plan que se denomine regeneración democrática cuando llevas no sé cuántos años, 4, por lo menos 5, hablando de que en España no existe ningún problema con la democracia y que en los rankings, el de Freedom House, el de The Economist, cualquier documento sólido que valora la calidad democrática en los diferentes países nos sitúa en los primeros puestos. Hombre, llamarlo al principio regeneración democrática resulta cuando menos llamativo. O esto es mentira o era mentira lo que estaba contando antes. Es verdad que a última hora ya no lo llaman regeneración democrática, lo llaman impulso democrático. Es una obsesión la de este gobierno meter el término democrático en todo tiene que ser democrático. Da igual, de lo que hables tienes que meter la palabra democrático. El reglamento al que hacen referencia o el que se apoya como parte de este programa de regeneración no habla para nada de la democracia, habla de otra serie de cuestiones, no tiene nada que ver con eso. A ver, forzando mucho, podría guardar alguna relación, pero no es de eso. Pero es una obsesión casi patológica la del gobierno. Cualquier cosa tiene que ser democrática. La oposición tiene que ser democrática, tomar decisiones, las decisiones del gobierno son democráticas, si no las aceptas no eres democrático. Todo, cada 2 por 3 el término democrático, cuando esto es una manera de pervertir también el término democrático, cuando de todo hablas metiéndole el adjetivo democrático, pues al final uno ya pierde, ya no sabe exactamente de qué estamos hablando, cuando en realidad el término democracia no hace más que referencia a un proceso de toma de decisiones de la mayoría entre iguales. Chimpum, el resto es todo farfulla. Bueno, como en principio, por lo que viene anunciando, que no detallando el presidente del Gobierno, como en principio se trata de un plan que incluye el intento de control de los medios de comunicación, control en el sentido de controlar quiénes reciben y cuánta dinero institucional, por ejemplo, o quién publica lo que el Gobierno en principio considera que son bulos o no, como en principio eso se incluye dentro de ese plan. Déjame que incorporemos también a la conversación a Miguel Ángel Aguilar, que es secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos. Miguel Ángel, un placer, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. A tu juicio, Miguel Ángel, ¿hay relación causa-efecto entre que
ese anuncio del presidente se hiciera justo después de que se conociera la investigación judicial a su esposa, o eso es mera casualidad? Vamos a ver, es que yo creo que el presidente no ha hecho ningún anuncio. O sea, yo he seguido la sesión desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no ha anuncio por ninguna parte. Lo que ha dicho es que inicia un proceso de consulta. Miguel Ángel, perdóname un segundito, porque tenemos un problema con el sonido de tu micrófono y queremos escucharte bien. Queremos que nuestros espectadores capten incluso hasta las sutilezas de tu argumento. Entre tanto, Julio César, decía Miguel Ángel, en realidad, que es lo que venimos diciendo, en realidad, anuncio como tal no ha habido. No solamente no hay anuncios, sino que además se establecen unas relaciones causales que no están demostradas. No hay ninguna relación directa entre conocer la propiedad de los medios de comunicación y que la línea editorial de un medio sea una o sea otra. No lo hay. Además, en el año en el que estamos, conocer la propiedad y los accionistas de los medios de comunicación es muy fácil. Es muy fácil, todo está en Internet. Es más, no solamente en Internet, los grupos de comunicación, la mayoría de los grupos de comunicación que operan en nuestro país, en la página web tiene una pestañita donde cuando pinchas te pone quiénes somos y quiénes son los que forman parte de cada uno de los fregados, e incluso el reparto accionarial. No es una cosa complicada, parece que están descubriendo la pólvora. Vamos a un ejercicio de transparencia. Esto para quien quiera conocer la composición de los medios de comunicación y de los grupos de comunicación, lo tiene muy fácil. Habla el gobierno de comprar líneas editoriales por medio de subvenciones. Hombre, no, esto es otra simpleza notable. Las líneas editoriales, si es que algún medio de comunicación o grupo se deja comprar, porque no es una cuestión solamente de quien quiere comprar, sino de quien se deja comprar, no es solamente por medio de las subvenciones. Puede ser, por ejemplo, también concediendo canales de televisión, concediendo emisoras de radio, concediendo campañas específicas. Es que no es una cuestión solamente de recibir subvención. Hay muchas maneras de comprar líneas editoriales, pero no se trata solamente, insisto, de quien quiere comprar, sino de quien se deja comprar. O a lo mejor igual no le queda más remedio que dejarse. Pero bueno, eso ya sería otro debate. Está todo mezclado. Hablan también incluso del derecho de rectificación. Oiga, primero, el reglamento europeo nada tiene que ver con el derecho, no habla nada del derecho a rectificación, que por cierto en nuestro país está regulado por Real Decreto desde el año 84. No, ahí no hay nada, no hay mano que meter. Es todo un barullo y además siempre llevado todo hacia la obsesión del gobierno, que es la ultraderecha. Muy bien, me parece estupendo, pero de eso poco habla el reglamento europeo. Habla de la politización de los medios de comunicación, que les preocupa mucho en Bruselas. En este país, en el nuestro, hay politizados de derechas y de izquierdas, de ultraderecha y de ultraizquierda. No hay más que poner la radio en algunas o ver la tele en varias. Creo que hemos solucionado ya el problema que teníamos con el sonido de Miguel Ángel Aguilar, que nos decías, Miguel Ángel, que tú has estado escuchando atentamente al presidente del Gobierno en esa comparecencia extraordinaria a petición del propio presidente, y que no has escuchado desde las 9 de la mañana hasta que ha terminado un solo anuncio. No, vamos a ver, ha habido, era un punto único del orden del día. El punto único era para informar de los consejos europeos celebrados el 17 y el 27 de junio pasados. Y para dar cuenta de las propuestas en el ámbito de la regeneración democrática. No es literal, pero vamos, es la idea. Entonces, del Consejo Europeo ha merecido, yo creo que medio párrafo, nada. Y, o sea, que no tenía nada especial que contar, o no le ha parecido interesante decirlo. Y por supuesto todos los portavoces, excepto Feijóo y el portavoz del grupo parlamentario vasco del PNV, Aitor Esteban, son los únicos que han hecho alguna referencia a los consejos europeos. Y luego la otra cuestión es que no ha dicho nada, no ha presentado un plan, no ha hecho una enumeración de medidas, ha hecho alusiones genéricas, pero lo más grave de todo es para mí que ha habido descalificaciones, ha habido insultos, ha habido acusaciones muy graves a jueces del Tribunal Supremo con nombre y apellidos,
que han tenido un comportamiento que yo considero absolutamente ejemplar, y también a periodistas con nombre y apellidos, en un sitio donde ni los jueces ni los periodistas pueden replicar. O sea, esto se llama, en fin, algo muy poco, iba a decir, muy poco caballeresco, muy poco normal. Es decir, no se puede atacar a alguien en donde no puede defenderse. Acudamos a un sitio donde haya eso que está usted quejándose de que no funciona suficientemente el derecho de réplica. ¿Y qué derecho de réplica tienen los jueces del Tribunal Supremo? ¿Y cómo se puede escuchar impasible, como ha escuchado el ministro de Justicia, esos insultos, esas descalificaciones a miembros, a jueces que se han dejado la vida en el Tribunal Supremo? Y no hay nada que decir. El ministro de Justicia no tiene nada que decir, el presidente del Gobierno no tiene nada que decir cuando eso se produce. Y también cuando se producen ataques a periodistas con sus nombres y apellidos. Hombre, esto no me parece ni medio bien. Esto me parece una cosa muy grave frente a la que hay que salir. Aquí el problema es que hay excesos, sí. En todos los países hay excesos, hay conflictos, hay áreas de rozamiento entre la prensa y la política. Pero eso se resuelve, cuando el asunto sube a mayores, se resuelve en los tribunales. Se va a los tribunales, es decir, y ahí pues hay denuncias y querellas por injuria y calumnia. Yo he padecido algunas y he salido libre, porque he podido demostrar que lo que yo decía, en este caso de Girón de Velasco, de que en fin nadie sabrá quién es, pero entonces era una potencia que te podía hacer mucho daño, pues ¿qué pasó? Pues que yo pude demostrar que lo que había dicho de Girón de Velasco era verdad, y por consiguiente se acabó la querella contra mí. Pero esto lo puede hacer cualquiera que se sienta dañado: acudir a los tribunales, presentar una querella y poner el conflicto en manos de los jueces. Para eso no hace falta nada, eso está ya hecho. No es la primera vez, además, decías que ha habido un señalamiento desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados con nombres y apellidos a jueces del Supremo, también a periodistas. No es la primera vez que ocurre, como muy bien sabes. Nos decías también, Miguel Ángel, que no ha habido ningún... Pero es muy grave que eso ocurra. Digo, que apuntabas que no ha habido ningún anuncio, no ha detallado nada de ese supuesto plan el presidente del Gobierno. Nada. Ni tampoco ha puesto ningún ejemplo de a qué se refiere, por ejemplo, en la definición de bulos. Y yo aquí pongo un caso práctico que comentábamos ya anoche. Para la Moncloa, todo lo que tiene que ver con la investigación judicial a su mujer es un bulo. En cambio, esa investigación judicial a su mujer, ayer en un periódico, por no hablar de ningún español, tan prestigioso como el Times en Londres, era la primera noticia, la noticia de apertura en su sección internacional. Claro, tal y como habla de los bulos el presidente del Gobierno, cabe todo, desde los verdaderos bulos hasta las noticias que son portada internacional, ¿no? Vamos a ver, el presidente del Gobierno puede hacer la definición que quiera sobre cualquier asunto, pero eso no tiene por qué prevalecer. Usted dice eso, pero la última, digamos, la última capacidad de definir algo como bulo o como verdad no reside en el presidente del Gobierno, porque si le entregáramos esa capacidad al presidente del Gobierno, estábamos perdidos. El Poder Ejecutivo no tiene esa capacidad en ningún país del mundo. ¿Usted no le parece bien? ¿Usted cree que eso es mentira? ¿Usted cree que eso está, digamos, manipulado? Y que, pues muy bien, recurra usted por vía judicial y haga valer la verdad que usted atesora, pero lo que no puede ser es que la verdad es lo que yo digo y el bulo es usted, como ha dicho en un momento determinado, me parece que ha sido Pachi López. Usted es el bulo. Bueno, pues usted no es, nadie es un bulo, es un diputado que tiene su punto de vista y que debe ser respetado en su punto de vista también. Y una cosa más, Miguel Ángel, que además sé que tienes prisa. La pregunta que te planteaba al principio y que no te hemos podido escuchar por el problema de sonido. ¿Crees que hay una relación causa-efecto entre la investigación judicial a la esposa del presidente del Gobierno y ese anuncio no detallado de poner en marcha un plan de lo que él llama regeneración democrática? Pues no lo sé, pero puede ser. Lo que desde luego se ha visto es que
frente a las actitudes y las palabras y las referencias directas con nombre y apellido que se han hecho a la esposa del presidente del gobierno, que podían haber sido contestadas y replicadas por el presidente del gobierno. El presidente del gobierno ha hecho oídos de mercader, no, ha hecho oídos sordos, no ha querido decir una palabra en defensa de su señora y en defensa de su honorabilidad. No ha dicho nada, como si no se hubiera... Ha sido un espectáculo que confirma eso de la impenetrabilidad de la materia. Se ha dicho tal, pero no, vamos, un blindaje absoluto. Es que como si no hubiera sido dicho. Y se ha hablado de la denuncia que han presentado en los juzgados la Universidad Complutense de Madrid contra la señora del presidente. Bueno, pues que si quieres arroz, Catalina. Pues Miguel Ángel Aguilar, que es secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, de verdad, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y Julio César, lo recojo precisamente por esto último que apuntaba Miguel Ángel Aguilar, que es una de las grandes noticias también de la jornada, y es que la Universidad Complutense lo que está pidiendo, y se lo ha pedido al juez que ya investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias, por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, que incluye también un posible delito de apropiación indebida, porque dice, en una investigación interna de la Universidad Complutense se determina que pudo causar un perjuicio a la universidad apropiándose de un software que en principio tendría que ser de la Complutense y que Begoña Gómez habría puesto a su nombre. Esto no pinta bien. No, está bien ahora que la Universidad Complutense se ponga estupenda. No se puso así cuando recibió un pastizal por parte de las empresas que decidieron patrocinar la cátedra de la mujer del presidente. En aquel momento no vio ningún tipo de problema, tampoco cuando se hizo la promoción de la cátedra. Parece que la Complutense en aquel momento tampoco vio ningún tipo de problema, o cuando la propia mujer del presidente del gobierno consiguió que le pagaran un software para después utilizar también en esa cátedra, y que después ella pretende hacerse con el uso, o por lo menos con el ejercicio de los derechos de uso de ese software. Durante todo ese tiempo la Complutense no pareció ver absolutamente nada, ni siquiera incluso que a lo mejor igual el perfil para la dirección de una cátedra de la mujer del presidente no fuera el más indicado, pues porque no parece, más allá de que tenga o no tenga titulación, que llegado el caso tampoco sería del todo relevante, no parece que fuera una de las más prestigiadas captadoras de fondos en este país. No parece que cumpliera ninguna de las características necesarias para estar al frente de una cátedra, que es esta colaboración entre la universidad y una o varias empresas. En ninguno de esos momentos la Complutense apreció ninguna irregularidad. Bueno, que ahora resulta que se pone a investigar y ve que igual la mujer del presidente ha estado apropiándose de un software sin... Bueno, pues muy bien. ¿Que quiere que el juez lo investigue? Bueno, pues nada, que lo investigue. Bienvenido sea. No deja de resultar llamativo, en todo caso, que al presidente le entre las ganas de regenerar la democracia justo ahora, cuando ya lleva unos cuantos años al frente del poder. No deja de resultar llamativo que antes de llegar al poder, para él la regeneración era evitar la colonización de las instituciones, y esto me parece que se le ha olvidado, o a lo mejor igual lo va a hacer después. Son cosas que cuando menos resultan muy llamativas. A lo mejor igual es que todo es un relato, todo es una historia, o igual todo es un cuento. Nos encanta hasta tu ironía. Julio César Herrero, sabes que es un lujo escucharte. Gracias, amigo. Un fuerte abrazo. Otro grande. Cuídate, José Luis. Igualmente, un abrazo.